Bien, apreciados estudiantes del Colegio Ricardo Palma, hoy estamos martes 6 de abril del año en curso y ya estamos dando inicio a estas labores académicas del presente año 2001. Esperando que ustedes ya estén con todas las fuerzas para poder iniciar y trabajar con más energía, con mucha voluntad. Bien, jóvenes, les habla el profesor Richard Efraín Rafael Ramos. Un saludo cordial a los estudiantes de cuarto grado y quinto grado de secundaria, ¿no? El presente año vamos a trabajar conmigo en el área de matemática. Bien, jóvenes, rápidamente vamos a iniciar con este tema que es muy interesante y esto justamente lo hemos iniciado ya en la evaluación diagnóstica con lo que es este tema que es estadística. Y viendo la calificación y observando, realmente algunos tenemos algunas dificultades todavía en el dominio y el manejo de este tema, ¿no? Entonces, el propósito de hoy día va a ser identificar o reconocer los tipos de variables. Entonces, jóvenes, solamente eso va a ser el trabajo de hoy día. Reconocer y identificar los tipos de variables. Entonces, antes de entrar a esa parte, a ese tema, primeramente vamos a hacer un pequeño repaso lo que es la estadística. ¿Qué estudia la estadística, jóvenes? ¿Qué estudia? Nos indica que aquí la estadística es una ciencia que estudia la recolección de ¿qué? La recolección de datos. También la estadística va a estudiar ¿qué cosa? El análisis de datos. Y también la estadística nos va a ayudar ¿a qué? A interpretar los datos. ¿En qué momento? En una investigación. Ya sea para ayudar en la resolución de la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado. Entonces, eso es la estadística, ¿no? En palabras sencillas. Bien, la estadística va a tener tres elementos, jóvenes. Tres elementos. Y grábenselo. Tenemos uno, lo que es la población, el otro que es la muestra y el otro que son los individuos. ¿A qué se refiere cuando cuando decimos la población? Nos indica que la población es un conjunto universal, o sea, es un conjunto amplio, ¿no? ¿Qué cosa? Un referencial para realizar el estudio estadístico, que presenta una característica en común acerca de los cuales se trata de sacar conclusiones. La muestra nos dice que es un subconjunto de la población, o sea, es una parte de la población que va a pertenecer a la población. Aquí vemos un gráfico, ¿no? La población es un conjunto universal amplio, ¿no? Que encierra. Y la muestra es un pequeño o subgrupo de la población, o sea, una partecita de la población, ¿no? Los muestreos se realizan cuando es difícil o complicado de estudiar toda la población. También se realiza con la finalidad de obtener resultados en menor tiempo y a menor costo. Para ello es indispensable elegir una muestra adecuada, ¿no? Entonces, esa es la muestra. Y el individuo dice es cualquier elemento que está dentro de la muestra. Y ese elemento también pertenece ¿a dónde? Pertenece a la población, ¿no? Entonces, estos son los tres elementos que contiene la estadística. Uno, la población, que es un conjunto universal. Otro, que es la muestra, que es un subconjunto que pertenece o está dentro de la población. Y el otro, que es el individuo, que está dentro de la muestra. Entonces, ese es el concepto o las definiciones de una estadística. Vamos a lo siguiente. Jóvenes, aquí vamos a detenernos un poquito y vamos a tratar de grabarnos lo que es los tipos de variables estadísticos.
Los variables estadísticos, jóvenes, tenemos dos clases de variables estadísticos. Dos, ¿no? Uno, a estos se les llaman variables generales. A ver, vamos a anotar aquí. Vamos a anotar, aquí tenemos los variables generales. ¿Cuántos son? Los variables generales tenemos dos. Uno es la variable cualitativa y el otro es la variable cuantitativa. Entonces tenemos dos variables generales. Recuérdenlo, jóvenes. Esto es lo que tenemos que manejar, que tenemos que dominar, jóvenes. Recordemos, uno, en los variables generales tenemos dos. Uno que es la variable cualitativa y el otro que es la variable cuantitativa. Ahora, la variable cualitativa usualmente sus nombres se expresan con palabras, o sea, se expresan mediante palabras. Recuerda, jóvenes, la variable cualitativa se expresa mediante palabras. Ese es en resumen. Mientras que la variable cuantitativa, sus valores, acá dice, sus valores se expresan mediante ¿qué? Mediante números. Ah, mira, jóvenes, a ver nuevamente, la variable cualitativa, sus nombres se expresan mediante palabras. Mientras que la variable cuantitativa, sus valores se expresan mediante números. Esos son lo que diferencian uno del otro. ¿Ya? Ahora, estas variables generales también se subdividen en subvariables. ¿Ya? Entonces aquí vamos a anotarlo. Aquí vamos a anotar. Se subdividen en subvariables. A ver un poquito. Variables. En subvariables. Ahora, la variable cualitativa, tenemos subvariables, la variable nominal y tenemos la variable ordinal. ¿Ya? Recuérdate, jóvenes, recuérdense. La variable cualitativa tiene dos subvariables. Uno que es la variable nominal y el otro que es la variable ordinal. ¿A qué se refiere cuando hablamos variable nominal? Dice que si sus valores solo se pueden comparar como iguales o diferentes. O sea, cuando nosotros vamos a expresar sin tomar el orden, cualesquiera. Por ejemplo, si hablamos de platos típicos, podemos expresarlo, aquí no hay orden, a uno le puede gustar ceviche, a otro le puede gustar pachamanca, a otro le puede gustar rocoto relleno. Acá no hay orden de gustos, ¿no? De los platos típicos. No hay orden. Entonces, por eso se llama nominal. O sea, vamos a nombrar al azar, sin respetar el orden. Como no hay orden en el gusto, ¿no? Otro ejemplito, tenemos equipos de fútbol. A ver sus equipos favoritos. A ver, ustedes, si yo le pregunto a alguien, a ver, ¿cuál es tu equipo favorito? Entonces alguien me podrá decir, mi equipo favorito es Cristal. O si el otro me dirá, no, para mí el equipo favorito es Alianza Lima. O el otro va a decir, mi equipo favorito es Cienciano del Cusco. ¿No? Entonces, acá no hay orden. Han respondido al azar, ¿no? Entonces, por eso se llama, ¿qué cosa? Se llama subvariable nominal. No hay orden aquí. No hay orden. Grábatelo. En variable nominal, subvariable nominal, no hay orden. ¿Ya? No hay orden. Ahora, ¿cuándo se dice subvariable ordinal? Su nombre mismo lo indica. Cuando hay orden, hay una jerarquía. Recuerda, ordinal significa cuando hay orden o hay una jerarquía que tú tienes que respetar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, ejemplo, grado de logro. Grado de logro. Aquí podemos encontrar, ¿qué cosa? Malo, regular, bueno, excelente. O sea, hay una jerarquía, hay una orden, ¿no? Malo, regular, bueno, excelente. Grado de instrucción. También pertenece a la ordinal, a subvariable ordinal. Por ejemplo, sin nivel.
o sea, no tiene grado de instrucción. Preescolar, primaria, secundaria, superior, ¿no? O aquí preescolar podemos llamarlo inicial, ¿no? Hay una orden, hay una jerarquía. Entonces, estos dos subvariables pertenecen a la variable general cualitativa. Y esa cualitativa se expresa mediante palabras, ¿no? Ahí está, en resumen. Bien, el siguiente subvariable, perdón, el variable general cuantitativa. Cuantitativa utiliza números, viene de cantidad, ¿no? Entonces, toda cantidad se expresa en números, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Y la variable cuantitativa, tenemos dos subvariables también. Uno, tenemos lo que es la subvariable discreta, y el otro que es subvariable continua. Ya está, ya. Entonces, estos dos subvariables también se expresan mediante números. Ahora, ¿cuándo se dice que es discreta? Es discreta cuando utiliza números enteros. Números enteros. O sea, no va a utilizar números decimales. Las respuestas van a ser, o las cantidades se van a expresar con números enteros. Por ejemplo, número de hijos. Aquí tenemos un ejemplo. Número de hijos. A ver, yo le pregunto a alguien, ¿cuántos hermanos son? Número de hermanos. Somos 3 hermanos nosotros. O alguien dirá, nosotros somos 5 hermanos. No va a decir, alguien por ahí va a decir, nosotros somos 5,5. O 2,5. No. Toda cantidad son números enteros, ¿no? Entonces, por eso se llama discreta. Utiliza números enteros. Grábatelo eso. Discreta utiliza números enteros. A ver, discreta, otro ejemplo, número de libros, o sea, cantidad de libros, ¿no? Que se ha leído en un año. Por ejemplo, yo he leído 2 libros, o alguien ha leído 3 libros, o 4 libros, he terminado de leer. Entonces pertenecen este ejemplo a la variable discreta. ¿Por qué? Porque utiliza números enteros. Y continua, subvariable continua. ¿Cuándo se dice que son subvariables continuos? Cuando se expresan en números decimales. Aquí sí se va a expresar en números decimales. O sea, esa es la diferencia. Discreta, números enteros, y continua, números decimales. Por ejemplo, aquí, estatura. Estatura, aquí tenemos 1,50 metros, 1,64 metros. Alguien medirá 1,70 metros, ¿no? O sea, están en decimales aquí. Entonces, por eso se llama continua. Temperatura también se puede expresarse con números decimales. 15 grados, 16,2 grados, no son exactas, o puede ser 18,15 grados centígrados, ¿no? Entonces, esas son la diferencia de las variables discreta y continua. Nuevamente, repasamos, la variable cuantitativa se expresa mediante números y estas se subdividen en 2 subvariables. Puede ser discreta, que utiliza números enteros, y puede ser continua, que utiliza números decimales, ¿no? Entonces, esos son los tipos de variables, jóvenes. Ese es nuestro propósito, nuestro objetivo de esta semana, que tú domines y reconozcas los tipos de variables. Muy bien. Rápidamente vamos a identificar. A ver, aquí tenemos unos ejemplos, unos variables, unos enunciados, y nosotros vamos a identificar a qué tipo de variable general pertenece y a qué tipo de subvariable pertenece, ¿ya? En la variable general hemos dicho hay 2, la variable cuantitativa y la variable cualitativa. Ahora, los subvariables, la cuantitativa tiene 2 subvariables, que puede ser discreta o continua. La variable cualitativa tiene 2 subvariables, la puede ser nominal y ordinal. Muy bien, vamos a completar nuestros cuadritos aquí hasta cierta parte y luego ustedes van a desarrollar. ¿Ya, jóvenes? Bien, es facilito, no es difícil para poder reconocer. A ver, jóvenes, tenemos aquí el curso favorito de los alumnos de una escuela. A ver, el curso favorito, la variable sería el curso favorito. A ver, curso favorito. ¿Cómo se expresa este curso favorito?
¿Mediante números o mediante palabras se va a expresarse? A ver, digan ustedes, a ver, ¿cómo se expresa? A ver, alguien me dirá, mi curso favorito es 5. A ver, ¿estaría lo correcto? No, ¿sí o no? Entonces se expresa el curso favorito mediante palabras. Puede ser comunicación, puede ser ciencias sociales, puede ser persona familia, y algunos dirán, no, mi curso favorito es matemática, ¿no? Entonces, a ver, ¿mediante qué estamos expresando eso? Mediante palabras. ¿Y cuál de estos variables generales se expresa mediante palabras? Sabemos que el primero se expresa mediante números. A ver, un ratito. Sabemos, a ver, un ratito. A ver, ¿qué pasa? A ver. Entonces, aquí hemos dicho... Ahí está. A ver, aquí. Hemos dicho la cuantitativa se expresa mediante números. Vamos a anotarnos ya para recordar. Números. Y la cualitativa se expresa mediante palabras. Entonces, el curso favorito hemos expresado mediante números o palabras. Hemos expresado mediante palabras. Entonces, si es mediante palabras, entonces pertenece la variable general, va a ser cualitativa. Entonces, aquí nosotros completamos cualitativa. La variable general es cualitativa. Ya está ya. Ahora, subvariable. Si es cualitativa, entonces debe ser nominal o ordinal. Una de esas dos. A ver, ¿había orden cuando tú respondías? ¿Había una jerarquía? No. Entonces has nombrado, ¿sí o no? Al azar. Entonces vendría a ser nominal. Nominal. Ya está. Facilito. No es cosa difícil. Bien, vamos, ahora sí. Vamos a la segunda. A ver. La cantidad de libros en un estante. Cantidad. A ver. ¿Qué cantidad tienes tu libro en el estante? Puede ser 2, 3, 4 libros, 6 libros. ¿Mediante qué has expresado? Has expresado mediante números. Entonces, cuando se expresa en números la respuesta, entonces pertenece a la variable cuantitativa. Entonces, aquí sería variable general cuantitativa. Cuantitativa. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Ahora, subvariable en esta columnita. ¿A qué variable subvariable pertenecerá? Si es cuantitativa, entonces puede ser discreta o continua. A ver, ¿cuál de ellos sería? A ver, jóvenes. Los números que has expresado, ¿han sido números decimales o números enteros? Ha sido números enteros, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos números son números enteros? Pues cuando son discretas, ¿no? Entonces aquí sería discreta. Subvariable discreta. Ya está. Ya hemos completado. Así nomás, jóvenes. Mira, ha sido sencillo. Vamos al siguiente. A ver, vamos al siguiente. Aquí tenemos diámetro de una esfera. Diámetro de una esfera, o sea, de una circunferencia. El diámetro es que pasa por el centro, ¿no? Por el centro. Ese diámetro, a ver, la medida del diámetro, ¿podrá ser las medidas exacto en números enteros? A ver, nos preguntamos. El diámetro de un jarro o de un papel higiénico, aquí está, el diámetro. ¿Será exactamente en números enteros? Si tú vas a medir. No, a veces puede ser exacto, pero generalmente la mayoría de los casos van a ser en números decimales. Entonces, se va a expresarse el diámetro, la medida en números. Entonces, en variable general, ¿a qué variable va a pertenecer? Sería cuantitativa, en números. Entonces, aquí sería cuantitativa. La variable general, cuantitativa. Subvariable. Hemos dicho, va a ser expresada en números decimales, en mayoría de los casos. Entonces, si es en decimales, entonces no va a ser discreta, sino va a ser continua. Entonces, aquí sería continua. ¿Por qué? Porque va a ser en números decimales. Continua. Ya está, ya la respuesta. Ya hemos completado. Ahora sí, cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día. A ver, cantidad. Nos habla de cantidad. Cuando hablamos de cantidad, ya se refiere a los números. Y si es números, es expresado mediante o pertenece a la variable cuantitativa.
cuantitativa. Entonces aquí sería automáticamente la variable general sería cuantitativa. Cuantitativa. Ya está ya. Ahora, si es cuantitativa, entonces tiene sus variables. Puede ser discreta o continua. Nos preguntamos, cantidad de clientes. Clientes son personas. Y las personas se expresan, se cuenta como números enteros. Una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas. Nadie va a decir, ha venido a cinco personas con coma 7, o sea, decimales. No, en pedazos no viene. Entonces aquí va a ser discreta. ¿Ya? Discreta. Ya está. Muy bien. Y así sucesivamente ustedes jóvenes van completando lo que falta, ¿no? Todo ese va a ser el trabajo, la tarea de lo que ustedes van a desarrollar. A ver, un ejemplito más, a ver, de una variable cualitativa. A ver, ¿dónde pertenece la variable cualitativa? A ver, ahí está, a ver, vamos, hasta la 9, a ver la 9. Candidatos al cual apoyan los votantes. Candidatos, está hablando de los candidatos al cual apoyan los votantes en las elecciones presidenciales del Perú. A ver, candidatos. ¿Cuál es tu candidato favorito? A ver, alguien va a responder. Puede ser Ollanta. No, mi candidato favorito es Urrestis. Mi candidato favorito es Lescano. ¿No? Nadie me va a decir en números, mi candidato favorito es la 5. Mi candidato favorito es la 7. No. ¿No? Presidenciales. Entonces, si estamos utilizando los nombres, entonces aquí estamos utilizando los nombres, estamos expresando mediante palabras. Entonces, si se expresa mediante palabras, ¿a qué variable general pertenece? Pertenece a la variable cualitativa. Entonces, la respuesta casi todo, a ver, la 9 es, la variable general es cualitativa. Cualitativa. Y subvariable. ¿Hay una orden al momento de responder? ¿Había una orden de lista de los candidatos? No. Se mencionaba, se expresaba al azar, ¿no? Cada uno tenía sus. Entonces, cuando no hay orden, entonces es nominal, porque has nombrado al azar. Entonces aquí sería nominal. ¿Ya? Ya, jóvenes. Entonces, de esa manera ustedes van a desarrollar y van a identificar los variables generales y las subvariables. Ya ustedes los espacios, ustedes lo van a terminar. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Bien, aquí, en esta ficha, su ficha van a encontrar esto también. Aquí van a identificar la población, ¿no? La población. Sabemos que la población es un conjunto universal. Por ejemplo, aquí la letra A, del ítem A. El tiempo dedicado a las tareas domésticas de los hombres y las mujeres que trabajan fuera del hogar. ¿Cuál sería la población? La población son las tareas domésticas de hombres y mujeres. Eso vendría a ser la población, las tareas domésticas. La variable, ¿cuál vendría a ser la variable? La variable vendría a ser el tiempo. Ahí está, la variable. Ahora, si esta es la variable, el tiempo, entonces tiene la variable general. El tipo de variable. ¿A qué tipo de variable pertenece? Sabemos que la variable general es cualitativa y la cuantitativa. Tiempo. ¿Tiempo en qué se expresa? ¿En números o en palabras? Se expresa mediante números. Entonces pertenece a la variable general cuantitativa. Si esta es cuantitativa, entonces su subvariable, ¿cuál sería? ¿La discreta o la continua? Sería la continua. ¿Por qué? Porque el tiempo no va a ser exactamente 3 horas, o 5 horas, o 1 hora. Si no, puede ser 15 minutos. O si no, una hora con 15 minutos. O sea, expresado en números decimales, ¿no? Y así sucesivamente. Del ítem B, ahí está. Estudios que quieren hacer los estudiantes y las estudiantes de la institución educativa secundaria Ricardo Palma al culminar su colegio. O sea, ¿no? ¿Cuál sería la población? La población vendría a ser los estudiantes de la promoción de 5º grado. Eso vendría a ser la población. La variable, ¿cuál sería la variable? A ver, la variable vendría a ser la estudios, o sea, la carrera, ¿no? La profesión. Entonces serían los estudios. Ahora, tipo de variable, ¿cuál sería? A ver, si son estudios, ¿mediante qué has expresado? ¿Mediante palabras o números?
Es así, mediante palabras. Entonces aquí sería la cualitativa. Ahora, tipo de subvariable. ¿Habrá una orden o será nominal? La carrera que tú vas a estudiar cuando tú termines, a ver, quinto grado. A ver, ¿qué sería? A ver, alguien dirá, a mí me gusta estudiar enfermería. Alguien dirá, no, yo quiero estudiar ingeniería civil. Han respondido a lo que a ustedes les ha parecido lo que les gusta, ¿no? Entonces no había una orden. Entonces sería nominal. Y así. Entonces de la C, la D, la E, ustedes lo van completando. ¿Ya, jóvenes? Bien, rápidamente. A ver, ya esto es el desafío. Ya ustedes lo desarrollan. A ver, quiero ver aquí qué grado de lo que ustedes han desarrollado los años anteriores. Quiero ver aquí cómo lo van a resolver. Y también estas son preguntas que han venido de los exámenes, ¿no? Uno de los exámenes, aquí por ejemplo, aquí tenemos examen de beca 18, ¿no? A ver, quiero verles cómo ustedes lo desarrollan. ¿Ya, jóvenes? Bien, ha sido todo hoy por hoy día, lo que hemos desarrollado en la estadística. Nuestro propósito hoy día era, ¿qué cosa? Era reconocer o identificar los tipos de variables. Entonces, jóvenes, con esa mentalidad terminamos nuestra clase de hoy día. Entonces, un saludo y será hasta la próxima.